Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Bienvenidos. Oye, recordaros que podéis seguir todo el programa a través de la página web TVO Televisión, a través de el Instagram, el Facebook y en mis redes personales Héctor Lara_art. Súper contento de estar aquí un día más y hoy la cosa se tiñe un poco de música. Ya fuera de cámara, aquí nuestro invitado estaba tarareando algo hace unos minutos y no me voy a extender más. Muy buenas, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas, estás? pues encantado de estar aquí en esta casa contigo, con este programa esta iniciativa tan maravillosa, hablando de arte y de cultura que tanta falta hace en esta sociedad que tenemos tan politizada y tan radicalizada, ¿no? A todos niveles, no local, sino bueno, en general. Así Oye, que bien. Para la gente que no te conozca, que yo creo que aquí en Linares será poca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Te cuento cómo lo siento, o realmente lo que soy y lo que me dedico. Transparencia total. A ver, pues como Esteban Ocañas intento ser una persona sensible, me siento músico, básicamente, aunque hago muchas otras cosas, pero me siento músico. La música creo que te imprime, como cualquier manifestación artística, sensibilidad, emoción, y una persona que intenta imprimir eso en cada cosa que hace. Luego ya viene la parte de donde lo hago, donde aplico esos valores. Pues lo aplico como director del conservatorio en este momento. Director es un cargo circunstancial, mientras dure. Básicamente es profesor de piano, funcionario del cuerpo de profesores de música y artes escénicas, pianista, que es también donde te sientes que cuando te subes al escenario ahí sientes que, oh, por fin, sí, ya aquí, esto es, ¿no? Gestor cultural en estos últimos años. He desempeñado labores de dirección de máster universitario en interpretación musical. He deambulado por muchos países del mundo, pues con mucha suerte, es un privilegio, tocando el piano. Y nada, es una persona que, como resumen de todo esto que te explico, pues alguien que le gusta hacer muchas cosas, que se cansa rápido también de todas. Y yo creo que por cansarte rápido de todas, intenta eso, tener donde encauzar otra vía y desahogarte, ¿no? Así que, bueno, pues una persona un poco poliédrica en ese sentido, todo circundando al arte, a la música y en esos momentos también que hay emotivos y menos emotivos porque hay que gestionar a personas, a recursos y esa parte es más mundana pero también necesaria. ¿Te sientes más artista, profesor, director o gestor? Sin duda. ¿En qué orden? Pues mira, lo has dicho muy bien. Igual te ha quedado, de lo que he dicho, te ha quedado el orden. Sin duda, alguien que dedica su vida a la música no puede no sentir eso como primera opción. Eso es una devoción. El arte es una devoción. La enseñanza es una inspiración también, porque al final no deja de ser la forma que tú tienes de trasladar a los demás tu pasión. Y creo que el docente debería de pensar precisamente en eso, en cómo tu pasión, los músicos tenemos la pasión, con lo cual tenemos la obligación de llamar a una profesión maravillosa, enseñar música es maravilloso. Y de ahí, pues viene la parte más burócrata y más de gestión. Y la gestión últimamente, además, Héctor, la estoy viendo desde un punto más creativo. Pese a tener una parte muy, como te decía antes, muy mundana, muy del día a día, muy de gestión económica, política, recursos y tal, esa parte de crear algo para entretener, para hacer pasar un buen rato, para divertirse, para provocar emociones, también para inspirar al público. En el caso de algunos ciclos, festivales que dirijo, ese total de un festival lo crees, lo moldees, lo complementes, para que al final genere, cuando ves el programa finalmente, lo presentas a los medios de comunicación, lo presentas a tu gente, cómo construye algo que conformado por muchas piezas, hace un total que cada año es totalmente diferente. Y que su finalidad es esa, la de divertir, la de crear, la de emocionar, la de hacer olvidar, la de parar, la de dejar el móvil, tantas cosas que ahora no hacen falta, ¿no? Totalmente. Así que, bueno. ¿Cómo llega la música a tu vida? Pues llega forzada. ¿Sí? Sí, llega forzada, tengo que reconocerlo. Sí. Llega por mi madre, que me obligó. mamá. Que me obligó. Mira, nosotros en casa no tenemos ninguna tradición musical.
hijo, ve al conservatorio, no quiero, y ahora director. Exactamente, por eso soy director, es el castigo, ¿no? Ese fue el castigo, ser director. No, es un poco como el chiste, ¿eh? Estoy muy contento de ser director. Pues no, creo que ella vino conmigo. Sí. Ella vino conmigo, además la experiencia que ahora estamos viviendo en el conservatorio, ahora sí que hablamos de esa experiencia de vivir la familia junta a la sensación musical. Pues nada, ella era una persona muy sensible. Falleció justo hace 3 años, además hicimos aniversario hace 2 o 3 días. Y muy sensible, con mucha inquietud, no estudió música en su momento, venía de un pueblo de Jaén, de Torre del Campo, y esa sensibilidad ella pues emanó en un momento dado. Y aquí había un conservatorio, un esbozo de conservatorio en el que en aquel momento era un aula de extensión del Conservatorio Superior de Córdoba, en la calle Sagasta, en el edificio que hay en la calle Sagasta tan histórico. Y bueno, y su niño, que yo era el mayor, pues nada, con los dos, para allá. Y yo no sé si a lo mejor fue esa parte la que me hizo más rechazo, de decir, bueno, con mi madre, con mi padre ahí, pero yo me he quedado durmiendo en clase, era muy pequeño, es cierto que era muy pequeño, con 5 o 6 años, que entonces no había un rigor de entrada de edad, en el año 81, 82 por ahí, y 5 o 6 añitos, pues yo llegaba, me dormía, y luego me lo explicaba ella en casa, y hasta casi, fíjate lo que te digo, estamos hablando de casi medio la carrera acabada, ella estudiaba por mí, o sea, yo estudiaba por ella, porque ella, Esteban a estudiar, Esteban para acá, Esteban para allá. Sin embargo, mi hermano no, que también es músico y pianista, y no. Pero el niño tenía que tener algo que aquello medio, yendo a trompicones, funcionaba. Hasta que, bueno, yo sí me di cuenta de que aquello funcionaba, que me gustaba, y muté a un friki absoluto del piano, de las grabaciones, de los pianistas, y yo recuerdo mi adolescencia, cuando todo el mundo estaba en otras cosas, yo estaba coleccionando discos de música clásica. Fue el boom del CD, y mi hermano y yo, nuestros Reyes Magos, nuestros momentos más, eso era ir a Madrid Rock, cuando lo abrieron, en los FNAC que abrieron por aquella época, y una locura de poder acumular discos de música clásica y todo el día escuchando música clásica. Entonces era como que algo que había ahí un germen, que costó que salir, pero mi madre fue mi manager, mi mentora, mi inspiración y mi obligación. Yo soy músico por obligación y ya está la devoción. ¿Le has dedicado alguna vez a tu madre alguna pieza? ¿Has compuesto? No, porque no soy compositor. Vale. Y es un tema también importante que los músicos lo podamos dejar claro. El intérprete y el compositor. El compositor no deja de ser un elemento más de lo, no como intérprete, pero sí una parcela, un oficio aislado dentro de la música. El intérprete lo que hace es recrear algo que se compuso y que está ahí abandonado. Bueno, abandonado no, me refiero que está abandonado en una partitura que es estática, que no tiene vida. Lo que hacemos es revivir aquello según los parámetros, los condicionamientos estéticos o estilísticos de aquella época. Y claro, la música necesita ser recreada para ser escuchada, eso es algo maravilloso. Sí. El compositor lo que hizo fue legarnos esa música tan maravillosa que si lo intérprete, pues entonces somos como complementarios. Pero yo el tema de la composición me alucina, pero nunca he hecho por ahí. Y a ella no le he dedicado nada. Ahora tengo mucho interés y mucha falta de tiempo. Pero tengo un proyecto discográfico a piano solo que sí me gustaría dedicarle a ella, porque además ella... Una música que además, la música que le gustaba a ella, de piano, y tenemos ese proyecto ahí en marcha, pero con todos estos testimonios sí me gusta dejar esa impronta de lo que supuso ella en mi vida musical. ¿Cuál fue la primera vez que recibiste un dinero que provenía de tocar el piano o exclusivamente de la música? Pues fíjate. ¿Tienes recuerdo de eso? Sí. Porque esa primera vez tiene que ser súper emocionante de decir, wow, estoy haciendo un trabajo para lo que llevo muchísimo tiempo preparándome, he estudiado mucho, no me gustaba, al final me ha acabado gustando y he recibido mi primer dinerete. Pues te voy a decir algo que es bastante atípico como mi vida profesional. Sí. Tú lo estás enfocando la pregunta desde el punto de vista artístico, entiendo. Mi primer dinero lo conseguí como funcionario. Sí. Y dices, bueno, ¿y tan tarde fuiste funcionario? No, es que yo fui funcionario con 18 años. Una cosa sí que, un fenómeno, sí, no lo digo con ningún afán de egolatría ni nada, simplemente fue una realidad que también me ha restado muchas cosas y mucha experiencia, no te creas, ¿eh? Pero es cierto que se dieron unas circunstancias y yo hice la oposición, cumplí 18 años en febrero y en junio hice la oposición y la aprobé. Por tanto, todavía no había acabado prácticamente los estudios superiores.
que no te había dado tiempo a hacer nada. Entonces yo era funcionario, fíjate qué cosa más, si hay algo en la antípoda de ser artista, es ser funcionario, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todo esto, parece que esto va en contra de todo el rollo que te he contado de la inspiración. Manu se parte los huevos ahora mismo. Manu se podría sentar aquí con nosotros, la verdad. Que es un artista también, ¿eh? Sí, hombre, desde luego. Y entonces, pues, eso que gané mi primer sueldo, ya pues todos los meses con tu sueldo, pues ya hay una comodidad implícita que hace que ya veas diferente lo que es realmente una remuneración por tocar el piano, por dar conciertos. Que sí voy a lo que tú dices muy bien, que es, ya lo vi desde una perspectiva de decir, hay una dedicación tan grandísima, o sea, la esclavitud de ser intérprete, la esclavitud de ser músico, de ser artista, eso es 24/7, 365 días. Luego la miseria, lo digo entre comillas, de ser intérprete, porque nosotros creamos cada vez en directo y en vivo. O sea, tú estudias de una forma brutal, trabajas de una forma brutal como un deportista de élite para algo que pasa en tiempo real. Y el tiempo real es el mayor enemigo del coco, porque te genera una presión absoluta. Manolo, que toca la guitarra, sabrá de qué estoy hablando. Una presión sobre la de decir, bueno, sí, todo ya está muy trabajado, he hecho todo lo posible, pero al artista plástico, al poeta, al pintor, a tal, tú puedes romper mil bozos, 1000 bocetos, 1000 tal. Cuando tú presentas algo, es el resultado de tu mejor versión en ese momento. El intérprete, su mejor versión está asociada al momento. Y eso genera mucha tensión. Por lo que te digo, por no enrollarme por aquí. Fue algo que realmente vino con 19 años, posiblemente, al año siguiente, en mi primer concierto en el Conservatorio de Córdoba. Después ya fue algunos conciertos en aquel momento la Obra Social y Culturales de Las Cajas tenían unos circuitos muy grandes de culturales y por ahí fue. Entonces fue por esa edad. Es que ves que me enrollo bastante y... No, pero bueno, yo encantado. Entonces fue por ahí, porque te quería contar esa parte de decir, es que es una pregunta muy interesante porque parece que acá ser intérprete, pues lo normal es que des tu primer bolo, tu primer concierto, pero aquel fenómeno tan precoz... Claro, es lo que tenía yo en mente. Lógico, por eso me he parado a aplicarlo, no por nada, porque estoy orgulloso y tampoco mucho tanto, porque luego con el tiempo, pues ves que en fin, que hay una parte ahí de la vida de un joven, pues de 18 a 25, 27, 28, que yo la viví bien, cómodamente, pero hay cosas que no viví. Ya. Hay cosas que siento que no viví, ¿no? No me arrepiento de nada, obviamente me siento un privilegiado, pero bueno, desde mi perspectiva lo veo así. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en el mundo de la música? Rectifico, no a una persona, a un joven de 14 o 15 años, o incluso 14 o 15 años para el mundo de la música ya vamos un poco tarde, ¿no? Muy tarde. ¿Qué consejo le darías? Si quiere dedicarse exclusivamente solo a eso... ¿Sabes lo que ocurre? Solo de la música. Que el tema de ser un intérprete, y vuelvo a lo de antes, esa parte deportiva y muscular que hay de una persona que toca un instrumento, aparte de la artística, ¿no? Requiere que tú, en cuanto tengas conciencia muscular, te acerques al instrumento. Eso no se hace, entonces tú no te acercas conscientemente a la música porque tú quieras desarrollar. Tiene sentido. Tú te acercas pues porque tus padres te han acercado, porque has visto a alguien de conservatorio, porque es un amigo tuyo, porque es la Semana Santa. Hay muchas vías de inspiración, ¿no? Y te acercas, ¿vale? A partir de ahí hay un acercamiento, cada cual lo sufre, lo vive de una forma, según su experiencia, y se van canalizando un poco las inquietudes. Pero como, mira, oficialmente es desde 8 años en el conservatorio. Para mí es tarde. Ya los que hemos tenido hijos, te das cuenta como con 5 años un niño puede perfectamente acercarse a un instrumento. ¿Si fuera por ti lo modificabas? Sí, sin duda alguna. De hecho hay debates ya internos en la administración para poner esto de manifiesto. O sea, que eso está encima de la mesa, ese tema. No creo que consigamos mucho, pero sí está encima de la mesa, sí. Porque realmente es tarde. Es tarde para... Lo que pasa es que va muy en paralelo a la enseñanza primaria, la enseñanza obligatoria, la ESO y el bachillerato. Y por esa parte está bien. Entonces, ya te digo que cuando llegas con 8 años, pero si llegas de otra perspectiva, porque tu padre toca un instrumento, porque tu hermano te acerca, porque va a un coro, porque en el cole te han enseñado algo y te gusta, bueno, al final... de tu motivo no tienes conciencia. Se va creando, se va generando en función de tu experiencia. Al final, cuando llega ese momento, vamos a situarnos en tu pregunta, porque ya esta era como la previa, ¿no? Llega ese momento de 14, 15, o como tenemos los chicos en el conservatorio, que llegan a ese momento del primero de bachillerato, están en quinto de profesional, tienen 8 ya tienen que comenzar su carrera. Claro, 8 o 9 asignaturas en el conservatorio. Una dedicación al instrumento tremenda. Primero de bachillerato, ya sabes, tú que estás en el cole...
la dedicación que tienen que tener porque quieren sacar su nota para su futuro, si es una carrera convencional o en la música. Son momentos que tú tienes en la cabeza con una pirotecnia. Es cierto que el que tiene la vocación está enfocado, ¿vale? Entonces ahí se produce esto. Ese enfoque está claro ahí, pero está claro ahí. Y luego está también cómo te asesoren. Y tú me preguntabas, ¿qué le dirías? Sí. Pues ¿Qué consejo le darías? Si tú quieres en ese momento dedicarte a la música, que no tengas ninguna duda, que no haya duda. O sea, el mejor consejo es el que no te doy, porque como lo va a tener claro, no hay más consejos, lo tienes claro, tío. ¿Quieres ser pianista? No, tira, ya está. No te voy a contar nada más, no te voy a contar si va a ser más fácil encontrar trabajo o no. Eso es lo que por donde me empezó la conversación, esa es la inspiración, esa es tu devoción, esa es lo que te llena, para lo que vives, para lo que debes de estar todo el día pensando. Para ir a casa en vez de tal, al instrumento, en vez de tal, a la banda. Entonces ese un poco sería el enfoque para mí más natural para dedicarse a esto. Sé que la pregunta que te voy a hacer es demasiado abierta, pero ¿tú cómo ves el panorama musical en España? Bueno, en España ha habido un cambio abismal en los últimos años, posiblemente en los 15 últimos años. Hay un talento tremendo, no sé si será análogo a otra disciplina artística. La enseñanza ha mejorado mucho y el hecho de que muchos niños se puedan acercar a la música de manera oficial, finalmente, por estadística, hace que el talento se pueda canalizar. ¿Por qué crees que ha mejorado el panorama musical desde la enseñanza? ¿Por profesores jóvenes o por legislación? Por la oferta. Por la oferta. La oferta viene de la legislación, la oferta es mayor, es más, se acercan más los centros de enseñanza artística, se acercan más a los territorios, está cada vez más cerca de los pueblos, de las ciudades pequeñas. Eso hace que, bueno, que se produzca un acercamiento natural. Y esa estadística al final funciona. Luego, claro, al final de muchísimos centros, pues puede haber muchísimo profesorado. También una salida profesional para los artistas, que por desgracia, pues la enseñanza tiene una carencia tremenda, si quieres que hablamos de esa parte de la enseñanza. Adelante. Te enseñan a ser intérprete, a ser músico. De esos que han decidido ser músicos ya, en ese punto que tú decides y haces tu grado superior, que es análogo a una licenciatura, a un grado, como se llama ahora, un grado universitario, al final no hay sitio para trabajar. Con lo cual, la docencia es una de las grandes salidas para un músico. Y eso, que es algo bueno, porque al final puedes canalizar y vivir de eso, sí, no deja de ser un problema en el origen. O sea, bueno, vamos a enseñar también a enseñar, cuidado. Porque entonces, si los músicos que estamos enseñando a ser intérpretes van a acabar dando clases, siendo docentes, pues entonces lo estamos yendo para allá, y cuando llegan aquí hacen así para allá. Sí, la estrategia hay que cambiarla por alguna parte. Por lo menos que la formación sea mucho más completa, donde incluyamos la pedagogía dentro de que, obviamente, el que toca un instrumento piensa 24 horas en tocar un instrumento porque es una esclavitud en ese sentido. Pero la formación debe ser más completa. Y también, en ese sentido, en estos últimos décadas, en los últimos 20 años, los planes de estudio en cuanto a enseñanza artística han mejorado tremendamente en la complementariedad de otras disciplinas. O sea, ahora el músico es más completo. Y eso se nota cuando los músicos empiezan a tener puestos también relevantes, pues, de gestión y tal, porque están más metidos en la sociedad. Han dejado de ser personas que están dedicadas, encerradas a tocar un instrumento, y los sacas de su lugar y no saben ni de la noticia, ni de tal, ni de la vida, ni del tal. No han madurado en muchos aspectos. Y ahora sí se produce una enseñanza más poliédrica, en la que hace que eso sea una persona que está en el mundo, que tiene una formación en historia, en estética, en acústica, en fenomenología, en muchas disciplinas que van complementando tu formación humana y humanística acerca del arte, ¿no? Esteban, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a publicidad, vale, y después vamos a hablar de los proyectos personales que tienes entre manos, que hay algunos que tienen muy buena pinta. Fantástico. Hasta ahora. Terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares, del 20 al 22 de noviembre en el Auditorio del Pósito, con los escritores Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián, Jesús Maeso de la Torre, Jesús Sánchez Adalid y José Calvo Pollato. Ayuntamiento de Linares.
Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y seguimos con Esteban. Esteban Ocaña, cuéntame, Festival de Úbeda, ¿a qué te dedicas dentro de este festival? Bueno, a organizarlo, básicamente. Ahora viene la parte de gestor. Ahora viene la parte esta que hablábamos antes de la gestión. Bueno, pues es un proyecto maravilloso, básicamente maravilloso. Como comentaba un poco en la anterior parte, era esa sensación final. Bueno, llegué de una forma traumática porque falleció en el COVID, durante el COVID, su anterior director, que era una eminencia en el ámbito de la gestión cultural en este país. Me llamaron, un honor sustituirlo, un reto, y un reto también de un proyecto cultural saliendo de una pandemia que dejó a la cultura, bueno, dejó al mundo, lo dejó al descubierto, a la cultura en particular. Pero creo que a la larga le vino bien, porque mostró y evidenció que la gente primero creo que no era consciente de lo que, el poder, de lo que inconscientemente ellos valoraban el arte, y posteriormente, la gente demostró, cuando pudimos salir a la calle de forma libre, y mira que estuvimos 2 meses de cuarentena, si no recuerdo mal, porque yo ya pierdo un poco la percepción. Sí, fueron marzo, mayo, sí, 2 meses y medio. Casi 2 meses y pico. Claro, salimos de cuarentena, se montan festivales de música, festivales de arte, la gente le da por ir al campo a hacer escalada, no sé qué. O sea, a comprar autocaravana. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es digno de estudio a nivel sociológico, fenómeno sociológico, sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y sí que es verdad que ese parón afectó a nivel económico, social, político y cultural a todo el mundo, pero oye, creo que a día de hoy eso ha supuesto también un antes y un después a nivel positivo. Es cierto, llevas razón. Además, yo lo he usado mucho en muchos momentos de algún discurso, alguna rueda de prensa, de decir: chicos, os habéis dado cuenta de lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Todos viendo películas, todos escuchando conciertos, todos leyendo libros. Todo giraba en torno al arte. Fíjate todo eso. Pues no, que no se nos olvide, que luego somos muy cortos de memoria, que no se nos olvide. Y lleva razón, apúntalo eso. Se nos olvida, ¿eh? Sí. Te digo que se nos olvida. Sí. La dificultad fue sobre todo el tema económico, de la incertidumbre económica. Son proyectos grandes que tienen muchísimo presupuesto y, claro, la incertidumbre de saber si va a tener presupuesto, si no va a tener presupuesto, cuándo va a verlas, como todo, acordáis que fue paulatino. La vuelta a los escenarios, la distancia, la mascarilla, eran como lugares hostiles. Al principio, cuando empezó mi andadura allí, era todo muy hostil. Empezamos retransmitiendo el festival como estamos aquí, en una cámara, por YouTube. Y es cierto que sí, las ayudas que se pusieron encima de la mesa para reactivar sectores están generando, que es otro debate que para otro día, lo de la que tú has hecho mención, lo de la proliferación de festivales. Ya hay más festivales que personas, ¿sabes? Pueden ir a los festivales. Luego nos quejamos mucho, cuando yo voy a la Asociación Española de Festivales, allí todos nos regamos la vestidura con que no hay público, con que la dificultad de los públicos, de llenar las salas. Claro, pero es que hay que ver la oferta que hay y, claro, la oferta y la demanda. Es una cuestión de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, empezó ahí, totalmente de acuerdo con con tu reflexión. Empezamos ahí y a crear una ciudad maravillosa, una ciudad con un patrimonio que inspira y que antes de que empiece a darse la primera nota en el escenario ya hay un lugar mágico. El renacimiento, el turismo, el patrimonio de la humanidad, hay elementos consustanciales ya a la cultura
que ahora mismo, además, cuando el que habla de cultura tiene que hablar de todos esos parámetros, de recursos para el entorno, del patrimonio, de lo que deja el turismo y de encajar todas esas piezas para gestionarlo de una forma como un tándem, ¿no? Entonces, pues manejar un gran presupuesto, poder traer a tu artista... Quiero que te mojes, sí. El presupuesto. Bueno, pues manejamos porque depende de la taquilla. Pero no porque quiero que la gente sepa lo que cuestan las cosas y que puedan valorarlo. Cuesta muchísimo. Pues mira, nosotros manejamos en torno a medio millón de euros para un proyecto de música clásica. No es un proyecto como otros, puede ser más diverso, en el que cabe, bueno, nosotros tocamos un poquito del jazz y tocamos tangencialmente también el flamenco. En ese punto crossover en el que el flamenco se acerca a la clásica al flamenco, el jazz se acerca a la clásica, en fin, que conectan muchas estéticas, ¿no? Pero básicamente música clásica, hay una ciudad de 30.000 habitantes. Cuidado, entonces ese tipo de cosas hay que verla muy bien y creciendo. Y la sociedad entendiendo que el festival es un Ferrari que tiene la ciudad y que debe de conservar, mimar y hacer cada vez más grande y apoyar. Porque se dan cuenta que un fenómeno cultural de esa categoría, de esa índole y gestionado de esa forma, al final es un motor de riqueza absoluto que va acorde a al estímulo del comercio, de la hostelería, los hoteles se llenan, el turismo vive, tiene vida, la ciudad tiene los hoteles automáticamente están colapsados y eso hace que realmente todo el que tiene un apartamento turístico, el que tiene el bar, el comercio, la zapatería, te das cuenta cómo son proyectos que parece que la cultura es un gasto superfluo, tenemos ese estigma del gasto y que como un gasto superfluo, pues claro, lo más fácil en cuanto llega una especie de crisis, pues retiramos esta parte. Allí te muerden. El que quiera tocar el festival de Úbeda, no yo, que soy allí un mandado, yo hago mi trabajo lo mejor posible y ya está, y lo defiendo a muerte, pero los que lo defienden a muerte son los ciudadanos. No el director, ni el presidente de Amigos de la Música, que es una asociación que auspicia y que de dónde surgió el festival, sino ya es de la ciudad, es del entorno, es del territorio, es de los comerciantes, por eso hay tanta cercanía de la Asociación de Comerciantes, de Arciser, ya hay una sinergia absolutamente apoyando al festival, pero porque el festival está apoyando al territorio. Y fíjate que te estoy hablando un poco de música, sí, te estoy hablando de proyectos. Y ahora viene la parte musical, un lugar donde yo puedo a mi ídolo. Imagínate tú, si tú tuvieses un entorno donde tú a tus ídolos, de cualquier disciplina en la que tú desarrollas tu faceta artística, pues los puedes tener allí, disfrutarlos tú y hacer que disfruten los demás. Y generar el proyecto, como te decía antes cuando hablábamos fuera de cámara, no sé si lo he dicho también en la entrevista, de crear algo maravilloso para el disfrute. Y al final, el músico es un creativo. Y ahora también, fíjate, también te dejo esa idea, no sé si pasa también en tu disciplina, cada vez hay más músicos en puestos de gestión. El otro día estuve en una reunión en Sevilla con el ministro de Cultura de Costa Rica, sí, y nos entrevistamos con el secretario general de Cultura de la Consejería, que básicamente es el que más manda en cultura, es el supertécnico. Es un puesto de confianza, pero ya está, por encima está el consejero, pero el que realmente tiene toda la tripa de la consejería, que es un buen amigo y un maravilloso músico. Tenemos a David Broncano, hermano de David, el que está en Daniel es el músico. Es el músico. Buen amigo también, de aquí de Jaén, con un festival, un proyecto fabuloso, Música en Segura, que es fantástico y que es un tipo que sigue tocando los clarinetes, que es un buen músico, pero que tiene esa inquietud de gestionar, de creer, que al final nosotros somos personas que creemos que algo podemos mejorar. Yo creo que esa parte que yo tengo de gestor, que me lleva ahí, es que yo veo algo, intento y veo algo que se puede mejorar. Y intenta buscar los medios y los recursos para arreglarlo, ¿no? Entonces son personas así. Jesús Herrera, un linarense, que lo digo ya, un linarense, Jesús Herrera, ahora está trabajando en Londres, ha sido un pianista estupendo, gerente de la Orquesta de Castilla y León, y ahora se ha vuelto a una de las agencias más importantes de intermúsica del mundo. Pianista. O sea que ahí está trufado el gerente de la Orquesta de Extremadura hasta hace un año, mi amigo Esteban Morales, un percusionista fantástico. Pues gente que, y al final, creo, el otro día lo hablaba con José Vélez, digo, esto tiene que tener, porque el ministro era violinista, sí, el ministro de Costa Rica, y ya nos pusimos a hablar en modo músico. Llegamos 3 personas que nos dedicamos a la gestión y acabamos en modo músico. Pues yo he tocado este fin de semana con Ara Malikian y lo total.
hicimos una reflexión de decir, bueno, yo creo que el músico, al final a la gestión le da un halo de emoción, de sensibilidad, de humanidad, que le hace mucha falta. Realismo, porque no tiene sentido que una persona que no se dedica al mundo de la cultura o de la música, si hay que gestionar programas culturales musicales, que no entienda de música, que es lo que pasa en el panorama político actual. Es como una gran evidencia de tal. Pero también es cierto que el que está dedicado a la música no tiene tiempo y capacidad para dedicarse a la gestión. Entonces, estos perfiles duales están funcionando. Y claro, es lo que tú conoces mejor que nadie, es como, ¿cómo no puede ser ministro de Sanidad un médico? Por ejemplo. Sería lo lógico. Son áreas tan sumamente sensibles que tú necesitas que por lo menos conocer esto, desde dentro, no que te lo cuenten. Es cierto que la gestión de los grandes cargos, al final tú tienes que tener un equipo, que yo también tengo suerte además, y quiero decirlo aquí, de en cada lugar donde estoy, yo soy Esteban Ocaña, si lo que tú quieras, pueden funcionar bien mis proyectos, pero eso no se hace por una persona sola. Se hace porque te rodeas de gente maravillosa, súper competente, que también deben de hacerlo. Yo creo que los grandes perfiles políticos lo que tienen también detrás es gente fantástica, comprometida, profesional. Y yo, como digo siempre, intentar que sean mejores que tú, los que estén a tu alrededor, que es un deporte que no se practica mucho. Sí. Pues entonces, bueno, volviendo al tema, esa parte de sensibilidad que se le imprime a la gestión. ¿Para qué? Para crear momentos, cuando tú creas, pues también la satisfacción del artista, del músico, del que te sientes músico, como empezó la conversación, de que se siente músico al final, en el mundo de la gestión, yo creo que para no acabar medicado, ¿sabes? Para poder dormir, para poder pasar y tomar ansiolíticos, pues dice, bueno, pongo más en el lado sensible, me pongo más en el lado creativo. Y al final el Festival de Úbeda no deja de ser una creación artística dentro de un contexto patrimonial maravilloso. ¿Qué crees que hace falta para que un festival similar, no digo igual, se traslade aquí a Linares? Teniendo aquí el conservatorio, teniendo a gente capacitada, cualificada, teniendo representantes máximos y exponentes en la música a nivel nacional e internacional, ¿qué hace falta? Coordinación, que nos pongamos un poco de acuerdo a hablar todos de una forma unánime y que podamos entender un lenguaje común, que podamos pensar en el bien general, sobre el bien particular. Hay muchos elementos que, fíjate lo que decía antes, el Festival de Úbeda lo entiende toda la sociedad como un proyecto de riqueza, un proyecto de ciudad, un proyecto de evolución, de transformación, de desarrollo, de avance en lo cultural y en lo social y en lo económico, en lo turístico. Bueno, pues que nos creamos todo eso, que un proyecto cultural puede ser eso. En cuanto nos lo creamos todo, pues podremos estar todos en el mismo sentido. Te lo decía antes, mira, el año pasado hicimos el tamborilero, el homenaje a Rafael, lo hicimos ahí en la plaza, estimulado por el conservatorio. Aquello, además, aparte de hablar del proyecto, que no hace falta que hablemos del proyecto, sino hablar del fenómeno que ocurrió. Yo hice una reflexión en redes sociales al día siguiente de salir el vídeo, es decir, lo que somos capaces de hacer todos juntos. De poner un vídeo de casi, no sé si tenía 30.000 visitas, de tener a una ciudad hablando de lo bien que se lo ha pasado, de una energía puesta en un mismo fin. Y había un montón de colectivos, había un montón de bandas, estaba la Cuarentuna, estaba la Pasión, la banda de Semana Santa, el Rosario, la música ligera, el conservatorio, las tres bandas, los tres coros, todos. Cada uno con su idiosincrasia, su naturaleza, su filia y su fobia, como todo ser humano, como todo colectivo de vecinos. Pero fuimos capaces de pensar en un momento dado en algo para todos. Además, lo hablamos en esta casa, además, vine a charlar sobre eso y hicimos énfasis en este aspecto. Es el aspecto, al margen de lo cultural, al margen de lo musical. Al final, la música en ese momento es un canal, es una herramienta maravillosa, claro. Hace que nos juntemos todos y que podamos sentir, imagínate, todos 500 personas tocando lo mismo, o sea, sintiendo lo mismo. Eso no es fácil de que suceda. Entonces, esa foto fija es la que debemos de explorar y la que debemos de trasladar a cualquier proyecto cultural. No pensar que el proyecto cultural es de un partido o es de otro, es de un colectivo o es de otro. Es de la ciudad, es de todos. Si un proyecto cultural, musical en la ciudad florece y se asienta y se consolida y genera riqueza, la riqueza es para todos. No es para un partido, ni para el otro, ni para el colectivo de allí enfrente, ni el de la calle, ni el del más arriba, ni el más alto, ni más gordo, ni más flaco. Es para todos. Entonces, esa perspectiva superior de poder ver las cosas es la que nos hace falta, yo creo, para que aquí cuaje la cosa. Hay mucha inercia ya en ese sentido, ¿eh? Hay mucha inercia en ese sentido y yo estoy súper satisfecho. Pero
pero sí hace falta que nos lo creamos, porque tú lo dices muy bien, tenemos todo. Tenemos la inspiración con grandísimas figuras en todos los aspectos, en todos los parámetros artísticos. Tenemos gente aquí, profesionales, que estamos aquí viviendo y que tenemos ganas de que esto funcione y de dejarnos y de tener ese punto de generosidad para dejarnos la piel, estando todos muy ocupados, muy liados y tal, pero queremos hacerlo. Hay una ciudadanía, una masa social también tremenda. O sea, a ver, no vivimos en un pueblecito de los picos de Europa. Sí. Que por mucho que quisiéramos estimular, pues no tenemos público, pero aquí tenemos una masa social que requiere, ¿qué tal? Ahí ahora... Y se está demostrando que cuando se forman programas culturales, es que la gente se echa a la calle. Sí, y responde absolutamente. Y tienen ganas, los linarenses tienen ganas de cultura. Completamente. Absolutamente, absolutamente. Entonces, cuando ves todos estos elementos, hace falta pues que se empiecen a creer... Bueno, lo empezamos a creer todos, fíjate. Me pongo yo también, que parece que me lo creo. No, nos lo creemos todos. Y que todos nos lo creemos y vamos, y esos pactos tácitos, como debería ser la educación, la sanidad y la cultura. Fíjate que siempre los políticos a nivel nacional hablan de los pactos de Estado, no tocar la sanidad, no tocar la educación, que me parece de primero de política, ¿no? Yo incluí también la cultura ahí, porque al final la transformación de una sociedad, el ser crítico, el generar espíritu crítico, el respetar al otro, el respetar lo que opina el otro, creo que tiene el tener una evolución cultural, que es una palabra, la cultura también usada, la cultura que engloba, es tan diversa, pero esa evolución intelectual de una sociedad que lee, que tiene inquietud, que se para a ver, que se para a debatir, que te escucha, que escucha al de enfrente, esa es la evolución. Entonces, eso tenemos que creerlo. Y luego eso está por una parte, y luego está la otra que hablaba, que sí es extrapolable de aquí. Un proyecto, un evento cultural, deportivo, fíjate, ya sin hablar de eventos y cultura, es una riqueza que bien gestionada es un impacto económico inmediato. Completamente. Tú haces un gran evento en una ciudad que además que puede y que tiene musculatura para eso, económica. Las instituciones tienen dinero, lo gastan además. Hacen un gran evento y el evento, con respecto a la fábrica o a la empresa que tiene que venir, que son necesarias, y estamos súper felices de que empiece a haber proyectos diversos en materia empresarial, pero con respecto a esos proyectos, hasta que una empresa llega aquí y se consolida, pasan años, desde que empieza a las negociaciones, empieza el suelo de quién es, dónde va, dónde vienen los recursos, las negociaciones para empezar la licitación de la obra, la nave, la no nave, llegan las visitas, llegan hasta que empieza a salir algo de la fábrica, han pasado años. El dinero de la cultura es un dinero que viene del entretenimiento, del ocio, de la diversión. Bueno, sí. No tanto, de ese entorno, de lo lúdico, de la experiencia, de las sensaciones. La gente viene, gasta de inmediato. El hotel es cash en la ciudad, el restaurante es cash automáticamente. O sea, es un dinero que llega rápidamente y que sale directamente. Es una riqueza muy inmediata. Eso no quiere decir que nos convirtamos en una ciudad de eventos, pero si nos damos cuenta, como hay muchas ciudades, sobre todo en la costa y en los lugares turísticos, donde hay pues una cultura de eventos bien secuenciada, o de festivales, o de proyectos culturales, que están pensados, primero, en gestionar una parte técnica, si es de música clásica, una parte técnica de ser un gran festival, comunicar bien, saber lo que se está haciendo, tener un buen posicionamiento a nivel nacional, y luego tiene una pata de gestión en el territorio. Aquí no hace falta que haya un festival, no sé, como te digo, como el Festival de Santander o el Festival de Granada. No hace falta, sería un error. Decir, venga, vamos a hacer aquí y nos gastamos 4 millones de euros. ¿Para qué? Yo sería el primer enemigo de eso. En algo que no vamos a poder cubrir. Claro, ni lo demandamos, ni lo vamos a usar, ni lo vamos a usar bien. Para eso hace falta también estudiar bien en dónde estamos, qué situación tenemos, quién va a los conciertos, qué demanda hay, cómo fluye la inquietud en el territorio, qué tipo de asociacionismo hay, dónde intentar unificar todo ese tipo de factores y programar algo que esté asociado a la necesidad de... Y ahí viene la gestión, que es lo que en cultura es más difícil encontrar. Y aquí yo lo relacionaría ya directamente con focal. Porque ya ponemos foco, ya empezamos a focalizarnos, ¿no? Claro, sí, yo creo que vamos a empezar a focalizarnos, porque de alguna manera focal lo que persigue, entre otras cosas, es todo esto, de alguna manera. Sí.
Es cierto, cuando estaba hablándote, estaba pensando un poco en la narrativa de Focal. Sí. Que viene un poco de esto, de tener una sensación de que se puede... Para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, ¿cómo podemos definir Focal? Es mejor empezar por ahí, sí. Vamos a empezar por paso, que si no la gente va a empezar a perderse ahí. Yo lo tengo muy claro, ¿De qué pero están claro. hablando? ¿De qué están hablando? Focal, ¿qué es Focal? Pues vamos a explicarlo sencillo y directo. Directo. Mira, Focal es una asociación sin ánimo de lucro. Punto Ok, uno. punto uno. Es el acrónimo de Foro Cultura Activa de Linares. Un lugar de encuentro donde cabe todo el mundo para pensar en cultura y en educación. Y fíjate, en educación antes que cultura. Estamos hablando de cultura aquí, pues yo pienso que para llegar a la cultura, a la inquietud, hay que despertar. Y para despertar antes estamos en el ámbito de la educación. Las raíces. Sin duda alguna. Y eso es Focal. Ok. Y ahora tiene una parte muy importante Focal, que es esa es como la narrativa, la marca. ¿A qué se dedica o qué inquietud tiene? Ahora viene con sus fines que están todos relacionados con la cultura y la educación. Ahora viene la estructura humana, que me parece que es la más importante. Es una amalgama enorme de personas, de artistas, de profesionales, de gente sensible, con inquietud y que tiene una única... que tiene varias cosas en las que coincidimos. Sensibilidad, emoción, creer en tu ciudad y tener la generosidad de aportar algo en un momento dado que sea para el progreso. Hablado esto, sé que en casa habrá más de uno y más de una que dirá, esto suena a politiqueo. Ah, sí, claro. ¿Tiene tintes políticos o no? No, en absoluto. Nada, vale. No pueden hacer nada que hable de cultura y educación con tintes políticos, incluso con tintes religiosos. La política es necesaria, es buena. Pero es un medio. Es un canal necesario. Y además yo creo que se estigmatiza mucho porque, bueno, porque al final las personas pues convertimos todo. En un momento de la educación la podemos convertir en algo malicioso, podemos usar mal la cultura y se puede usar mal la política. La política al final son ideas, pero debe ser ideas, debe ser respeto, debe ser tolerancia, debe ser generosidad, debe ser dedicarse a los demás. Es que es maravilloso. Entonces nos quedamos con esa parte de la política. Los colores no nos interesan todos y ninguno. Nos interesan nuestros fines. Con lo cual no hay nada que pueda ser, pero sí caben todos. Caben todos en el respeto. Hay gente de diferentes sensibilidades religiosas y gente de diferentes sensibilidades ideológicas. Y creo que esa riqueza es maravillosa. Todo lo que sea a partir de ahí y tener tintes políticos es una auténtica falacia. Sí, absolutamente. Vale. Aclarado esto, ¿qué va a perseguir Focal a corto o medio plazo? ¿Qué proyectos hay ya sobre la mesa que no te los voy a contar. No te los voy a contar. Casi. No te lo voy a contar. Pero buena intentona. Porque lo vamos a tener, tenemos suerte de tener una presentación. Vamos a hablar alguna cosa. Vale. Tenemos la presentación el día 7, la semana que viene, el jueves, y vamos a presentar todo esto, ¿no? Las acciones, ¿no? Pero sí, te comento, al final mira, cuando hablamos de educación y de cultura, y en clave, que es la falta de la otra pata, de excelencia, es hablar de grandes proyectos culturales, de impacto. No tenemos tiempo, casi ninguno de los que estamos ahí, ni ganas de no hacer nada que no tenga realmente el impacto de lo que estamos hablando. Desde que hemos empezado la conversación, llegamos aquí. Al final es todo como es. Focal es como el lugar de madurez de una sociedad, gente de aquí, de madurez humana, intelectual y profesional, que se canaliza y se concreta en acción hacia los demás, en tu ciudad. A partir de ahí va a haber proyectos educativos de gran calado, va a haber proyectos artísticos de gran calado, va a haber alianzas muy grandes con empresas, porque es muy importante, que hemos hablado de los políticos, pero los políticos son un elemento, la política es un elemento. Hoy son unos, mañana son otros, incluso del mismo partido, son unos hoy y mañana otros del mismo partido, y sensibilidades distintas respecto a la cultura. Entonces, la empresa privada es súper importante, porque sí representa a la sociedad, sí representa a sus trabajadores. Los trabajadores tienen vida, tienen familia. Y si la empresa privada empieza a tener una cercanía al mundo de la cultura y de la educación, al final se retroalimenta. Tú tienes un beneficio para tus trabajadores, para tu idea. Y también hacer que la sociedad entienda que no todos los recursos pueden venir de lo público. A lo público hay que descargarlo de esa carga que tiene cultural. Y fíjate que te digo yo algo que un festival como cualquier festival de este país... un negocio solvente. Efectivamente. Por sus propios medios. Exactamente.
No depender siempre de la paguita, como se podría Porque eso decir. genera una deformación natural sobre el tema cultural. La cultura como tal, en fenómeno empresarial, no existe la rentabilidad pecuniaria. No puedes, porque tiene una ganancia no tangible, que es la más importante para mí, que es la del bienestar, la de la evolución que hemos hablado antes, ¿no? como sociedad. Pero debe tener una parte que en la gestión deba de responder y deba de tener una gestión que la empresa privada se acerque y se vea reconocida y vea que hay se contrarresta y se contrapesa y que hay que hacerlos partícipes de la sociedad y de la cultura y de la educación, y eso también va a ser una parte del focal. La capacidad, por la experiencia que tenemos muchos de los que estamos ahí, de hacer llegar recursos económicos a proyectos de ciudad y se convierta en un tándem en el que la institución pública deben de estar, como no, pero que no se sientan los responsables totales, ni la empresa privada se sientan los responsables totales, sino que es una amalgama de, volvemos a lo mismo, antes, muchos elementos puestos en el mismo sentido, puesto igual, dónde están los recursos, que también vean que se ponen en el mismo sentido y proyectan sus recursos en que una sociedad avance a través de un proyecto focal cuyos valores realmente entienden en clave de excelencia y de unión. Y otra pata muy importante de focal es los colectivos. Fíjate que somos un colectivo, realmente la figura jurídica es una asociación sin ánimo de lucro. Pero sí queremos ser, no por ningún afán megalómano ni nada, a todo lo contrario, un colectivo de colectivos, porque como nos dedicamos a la cultura en general, no tenemos una idiosincrasia. Aglutinarlo todo. Claro, no somos una banda de música, ni somos un coro, ni somos una compañía de teatro, somos alguien que piensa por y para todos. Tenemos un lugar que es una comisión consultiva de colectivos y asociaciones en las que están, ya hay vamos a salir el jueves posiblemente con 12, 13 colectivos que sientan que tienen un lugar de encuentro, un lugar en el que se les va a consultar, se les va a pedir opinión, vamos a debatir, vamos a luchar por sus ideales, por su entorno, pero de manera general, por el bien de todos. Y cada cual después, porque tenga y mantenga y luche por su propia gente y porque al final toda la sociedad formamos individuos y formamos colectivos. Pues esa es la foto fija de Focal. Después Focal tiene un elemento, un consejo de honor, que es como lo más visible, que es la capacidad que hemos tenido de poder aglutinar a todas las grandes figuras del arte, de la música. ¿Son, por ejemplo? Bueno, pues tenemos muchísimos, no están todos, no, porque queremos que eso esté vivo, pero arrancamos con una amalgama, con un ramillete bastante bueno. Empezamos con Carmen Linares, no tengo que decir quién es, Manuel Cobes, que es uno de los directores orquestas más importantes de este país, tenemos a Beli, tenemos a Carlos Buendía como ilustrador en ese consejo de honor, tenemos a escritores, Antonio Garrido, tenemos a Fanny Rubio, tenemos así de memoria a Cristina Gómez, que es ahora mismo la oboe solista de la Orquesta de la Ópera de Berlín, una auténtica brutalidad en el mundo de la música. Tenemos a Ricardo Gallén, que es nuestro guitarrista más mundial. No es más mundial, es que es una guitarrista de fama mundial que es de Linares, porque diríamos, el mejor guitarrista de Linares, bueno, tampoco es difícil, vamos, no hay mucha competencia, pero es un guitarrista de fama mundial que es de Linares. Entonces, la capacidad de que todos, poner a todos esos elementos, y hay muchos más que hay que estarán, Rafael estará el año que viene posiblemente, y irán incorporándose en actividad anual, que tengan un lugar donde pueden pensar en Linares, y que se le va a extraer todo lo posible pensando en Linares, que tienen un lugar que habla en su lenguaje y que pueden sentirse ellos en un lugar confortable, por y para su ciudad, teniendo cada uno su vida y sus momentos y su mundo artístico. Un chico o una chica joven, de 16, 17 años, ¿puede formar parte de este foro y se puede beneficiar de alguna manera? Fantástico, fantástico. Mira, la mayor forma de beneficiarse de Focal, y eso tendremos que esperar que la actividad empiece para que podamos, porque es más fácil demostrarlo con hechos que con palabras. Okay. Es con proyectos. O sea, es un lugar donde tú puedes llegar, que es otra de las patas, de tener capacidad de tener alianzas, acuerdos, asesoría para todo aquel que tenga una inquietud. O sea, que los chicos y chicas que tengan una inquietud y que quieran canalizarla de alguna forma, van a encontrar el Focal el lugar donde desarrollarla, donde poder ayudarle a impulsar, una plataforma de impulso.
Porque toda esta gente que estamos diciendo, todos estos elementos estructurales donde tú estás también, una comisión consultiva de mérito, que también quiero pararme un poco ahí, que son otros profesionales que hay de prestigio, que están haciendo cosas fuera de Linares, pero que viven en Linares, que están aquí y que aguantan luchando desde aquí, intentando cambiar cosas, ya te digo, en la que estás tú y que estamos honrados de tenerte, es otro de los elementos consustanciales a la estructura de Focal. Entonces tenemos ya 12 personas en el Consejo de Honor, 15 estáis en la Comisión Consultiva de Mérito. En la Junta Directiva somos 10, intentamos ser muchos, sobre todo para que sea todo muy plural, pero no tiene ningún protagonismo. En la Junta Directiva somos trabajadores de Focal. Y los colectivos. O sea que hay ya de salida pues una proyección entre los colectivos y tal, pues podemos estar 200 personas, aparte de los socios que se han hecho. Antes de salir ya el jueves, tenemos una masa social posiblemente la más grande de Linares, estamos ya vamos por 180 socios, sin salir. Con lo cual, fíjate la respuesta que hay. Una pregunta que probablemente esté surgiendo en casa. ¿Tiene algún coste económico ser socio? Sí, tiene una cuota de 35 euros anuales. Vale, perfecto. El que tenga inquietud, además, por ser socio de Focal, lo puede hacer entrando en nuestra página web, que está todo muy bien explicado, intentamos que sea todo muy gráfico, y hay un lugar, una sección, Únete a Focal, se rellena un formulario, y es un lugar además abierto, no hay derecho de admisión, no se pone cortapisa a nadie, y libremente accedemos todos. Así que te digo que toda esa bola enorme que se ha generado antes de que Focal aparezca en sociedad, nos sentimos súper orgullosos y es la prueba fehaciente de que en Linares hacía falta algo así. De que pensásemos en fuera de religiones, fuera de ideología, una única elemento, educación, cultura, excelencia, porque hay tanta gente que se dedica a la cultura, que tiene sensibilidad y que tiene a través de los colectivos. El otro día, como yo no conozco tanto el teatro, pues para invitar a todos los colectivos de teatro, bueno, pues ya lo digo desde aquí, que nadie, creo que no están todos porque tenemos que irlos conociendo, pero no sé si hemos llegado a invitar a casi 12, y creo que hay más, y ya animo desde aquí a que vengan y se den a conocer. Pues vamos a utilizar el programa como también forma de hacer eco a esos colectivos, ya no solo a nivel teatral, sino colectivos cultural, educativo y social, claro. Al tema cultural, pues, oye, que aquí tenemos a Focal y que es, pues, un escaparate para poder seguir sobre todo un soporte, la una ayuda, un crecimiento para todos. Nadie vea este proyecto en absoluto, yo creo que está muy por encima de todo eso. Es como, a mí me recuerda lo de Todo a Uno por Linares, aquel movimiento, pero en clave cultural. O sea, vamos a pensar todo en esto, si al final, si estamos todos pensando lo mismo, vamos a buscar además los puntos de encuentro, no los de desencuentro, y los puntos de encuentro son enormes. Por eso, porque te das cuenta que desde la fiesta ibero-romanas, que hay varias asociaciones también dentro de la recreación histórica, el teatro, las bandas, la Semana Santa también, pues tiene una parte patrimonial, además general, esa riqueza que hay cultural, patrimonial, de toda la colectividad, es necesario que puedan tener un lugar de encuentro. Porque ya desde ese encuentro lo hay, o sea, que es la fragmentación. Y no lo digo con tono peyorativo, sino que ya la fragmentación hace que muchos colectivos, si están en un solo ámbito, pues se distorsiona la realidad cuando tú luchas por tu identidad, cuando la compartes con el de al lado. Pues entonces un lugar para que la puedas compartir y después tú vuelvas a tener tu independencia, ¿no? Esteban, ¿has estado cómodo? Ha estado maravilloso. ¿No se me ha notado? Yo creo que sí, creo que en casa habrán percibido exactamente lo mismo. Mira, hablando de todo esto, yo estoy muy cómodo, porque me apasiona. Y entonces, bueno, pues está muy cómodo, muy natural, y contigo además se hace todo muy fácil. Bueno, pues sabes que aquí tienes tu casa, que en el momento en el que Focal empiece a dar sus primeros pasos, aquí estamos, y cuando realicéis esos primeros proyectos de los cuales no me has querido hablar, pues ya vendréis y nos contaréis en su momento. En su momento, sí. Ha sido un placer de verdad tenerte aquí y espero verte muy pronto. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, amigo. A vosotros, espero que hayáis disfrutado. Aquí tenéis a este nuevo foro de cultura activa Focal. Ya sabéis, si lo vuestro es el arte y es la cultura, pues es el momento. Chicos, nos despedimos. Un placer estar aquí una semana más. Hasta luego.